Hablar sin pegues en la lengua es posible gracias a Universidad Hort Uruguay, Beneverito Uruguay y la Casa Bahía NSI. Vamos a hablar sin pegues en la lengua. Si alguna vez viste Matrix o la película Avatar, este episodio es para vos. Hoy vamos a hablar de metaverso con Gabriel Lambach. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gabriel, queremos hablar de metaverso. Nos recomendaron hablar con vos, pero cuando busco tu currículum sos arquitecto. ¿Qué onda? Bueno, sí, me pasa bastante eso de que, de hecho, yo coordino además el Laboratorio de Simulación y Juegos de Facultad de Ingeniería de Hort. Entonces a veces rechina un poco el hecho de que yo sea arquitecto. De hecho, esa era una de las preguntas cuando yo entro a la universidad. Me preguntan justamente eso, o sea, ¿cuál es el vínculo entre la arquitectura y el desarrollo de videojuegos? Que en el año 2008 era algo bastante lejano, ¿no? Pero en realidad todo lo que son tecnologías de simulación, tecnologías que generen cierta sensación de inmersión, como pasa con el metaverso y con la realidad virtual, siempre tienen un vínculo con la arquitectura. La arquitectura es una disciplina muy amplia, ¿sí? Y probablemente influye también el hecho de que cuando yo tuve que elegir una carrera no había el abanico gigantesco de carreras que hay ahora, ¿no? Entonces había que meterse dentro de una de las carreras más tradicionales y terminé eligiendo arquitectura. Pero bueno, la relación entre videojuegos, tecnología, realidad virtual y metaverso y la arquitectura, a medida que fue pasando el tiempo, se fue haciendo cada vez más cercana, ¿no? O sea, ahora no aparece tan distante como en el año 2008 o en ese rango de tiempo aproximadamente. No, y aparte, los videojuegos son cada vez más reales, con lo cual la arquitectura, tenés que ser un arquitecto para construir una casa en la realidad virtual, por ejemplo, ¿no? O sea, tenés que entender de alguna forma, por lo menos. Bueno, hay historias, ¿no? Recuerdo, seguramente ustedes se acuerden, no sé si lo habrán jugado en algún momento, pero de que las primeras, uno de los juegos que fueron pioneros dentro de esas realidades medio paralelas, ¿no? De crear un universo que tenía un cierto grado de realismo por fuera de la realidad fue Second Life, hace un montón de años, ¿no? En la década del 2000 aproximadamente. Y había gente desde Uruguay que vivía, digamos, generando contenido, o sea, vendiendo edificios virtuales para ese tipo de plataformas, ¿no? Eran arquitectos, pero que en realidad desarrollaban, no me acuerdo si eran arquitectos reales, pero desarrollaban edificios para una plataforma que se desarrollaba en un universo completamente virtual, ¿sí? Y eso tenía un valor, se vendía y había gente que lo compraba en el momento en donde Second Life era como la alternativa para ese tipo de experiencia, ¿no? Para desarrollar una especie de universo paralelo al real, en donde vos tenías un avatar y ahora hay un montón de otros ejemplos de ese tipo de interfaces, ¿no? Roblox y un montón de otros. Claro. Dijiste muchos conceptos que voy a pedirte que me des como definiciones concretas de eso, pero porque aparte yo por lo menos lo veo navegando por las redes, lo veo todo el tiempo, son conceptos que los veo todo el tiempo, pero no todo el mundo los entiende, ¿no? Y de hecho yo a veces creo que los entiendo y finjo demencia por las dudas para no quedar como un señor grande que no los entiende. Pero yo tengo 3-4 preguntas como claves como para arrancar este programa. Primero, ¿qué es metaverso? O sea, ¿cuál es el concepto de metaverso? Bueno, en realidad el concepto de metaverso nace en un momento. Metaverso en su momento fue, como pasa con muchas otras disciplinas, hay un libro, ¿no? En donde que es donde nace el concepto de metaverso y desde ahí se toma, pero se empezó a hablar de metaverso de nuevo en un momento en donde el desarrollo de la tecnología y de las herramientas relacionadas a las experiencias de realidad virtual, en particular los primeros lentes de lo que ahora es Meta y que en ese momento era Oculus, ¿no? La empresa que después Meta compra para seguir desarrollando los dispositivos. En el año 2000, no me acuerdo si fue 2013, 2014, por ahí aparecieron los primeros dispositivos, pero todavía no se hablaba de metaverso, ¿sí? Pasa algo parecido con los conceptos de gemelo digitales y esas cosas que van como evolucionando, pero en realidad la tecnología ya estaba disponible un poco antes,
¿no? Se empieza a hablar de metaverso en realidad cuando, más allá del libro este específico, que es donde nace el concepto, cuando Zuckerberg toma la decisión de invertir fuerte, ¿no?, en comprar la empresa Oculus y en ponerse a potenciar y a acelerar, digamos, ¿no?, a meterle carbón a la locomotora de esa tecnología, ¿sí? Y ahí es donde se empieza a hablar del concepto, pero en realidad todas las herramientas para desarrollar las experiencias que podríamos denominar experiencias en el metaverso ya estaba de antes, ¿sí? Entonces, ese tipo de... En realidad, metaverso es una especie de buzzword, ¿no? O sea, de palabra como para darle una identidad a una tecnología que es la realidad virtual en general, que empezó a ser accesible a los consumidores o a los desarrolladores por fuera de las grandes empresas o del ejército de los Estados Unidos. Ponele que sí estaba ya usando ese tipo de tecnología antes de que se popularizara. Ese cambio en realidad, o sea, la tecnología de realidad virtual para desarrollar ese tipo de experiencias accesible al público, arranca 2013, 2014, por ahí. Entonces, en términos concretos, o sea, metaverso, si yo lo tengo que resumir rápido, a ver si lo entendí, es un mundo de realidad virtual. Claro, o sea, vos tenés una experiencia en el metaverso cuando tenés la oportunidad de meterte a través de una interfaz inmersiva que involucra lentes y que puede involucrar otros dispositivos ápticos. Tenés la oportunidad de meterte en una realidad que no es la física en donde vos estás inmerso, digamos, ¿no? O sea, te transportás digitalmente, virtualmente, a otro lugar, a otro espacio, a otra realidad. Perfecto. ¿Qué es un avatar? Porque para mí avatar son esas cosas azules de la película Avatar. Bueno, ¿viste? Sí, tenés ese avatar y después tenés a Aang, que es el otro avatar, ¿no? El del maestro, el Sí. último maestro del aire. Pero en realidad el término avatar empezó a utilizarse para justamente referirse a la versión digital de un usuario, ¿no? También algo que se empezó a pasar dentro de Second Life y ahora pasa cada vez con más experiencias, con más juegos, ¿no? O sea, con más plataformas de este tipo, en donde vos tenés una imagen tuya digital que normalmente la podés personalizar como vos quieras. De hecho, si te compras un dispositivo de Meta, una de las cosas que te permite ya desde hace un tiempo es definirte a vos mismo, crearte a vos mismo dentro de ese universo virtual en el que te vas a meter, ¿no? Entonces, vos podés personalizar ese personaje como vos quieras, ¿sí? Un ejemplo muy gráfico de esto está en la película Ready Player One, que capaz que la han visto por ahí, en donde interactúan un montón de personas, o sea, en una realidad distópica, interactúan un montón de personas a través de interfaces que son justamente de realidad virtual, porque en el futuro está todo hecho pelota, ¿no? Y la gente vive como en unas cajas dentro de lo que queda de las ciudades. Y las personas se conocen a través de esos avatares, en realidad. Después, cuando se conocen personalmente por diferentes coyunturas, claro, tienen problemas para reconocerse porque los avatares no tienen una identidad que permita reconocer a la persona que está atrás. Claro, porque aparte, si yo construyo mi avatar, puedo ser quizás la persona que deseo ser. Quizás me pongo los abdominales marcados, claro, me pongo tatuajes por todos lados. Claro. Claro, las cosas que no me animo a hacer, ¿no? Es que en realidad están esas dos aproximaciones posibles, ¿no? Podés ser un extraterrestre, ¿no? Si tenés ganas, ¿tá? Sí. O podés ser, si justamente lo que querés es ser como un personaje idealizado de uno mismo, bueno, te podés hacer las modificaciones, uno se puede hacer las modificaciones que uno quiera para ser esa versión, entre comillas, mejorada, ¿no? O sea, ahí va después todo el tema relacionado con la autoestima, ¿no? Que una persona se pueden generar también problemas con respecto a eso, pero básicamente vos podés ser lo que quieras ser, ¿no? Y en esta película pasa que esos avatares algunos son un extraterrestre, otros son una persona más o menos parecida, ¿no? Eso depende de lo que cada uno decida. Y te voy a hacer una pregunta, porque yo me imagino, por todo lo que estamos hablando, que el tema del metaverso y el avatar y todo eso
es muy utilizada en los videojuegos. Sí. ¿En dónde más también hoy se utiliza? Bueno, ahora en realidad, en cualquier plataforma, ¿no?, que involucre, o sea, ahora están apareciendo cada vez más plataformas en donde tenés la lógica de funcionamiento de los videojuegos, pero ya no es un videojuego, ¿no? O sea, no es juego desde el punto de vista, es una especie como de mundo en donde el objetivo es que vos tengas una determinada experiencia que, si volvemos, ¿no?, o sea, si lo queremos transferir al rubro de la arquitectura, bueno, vos querés mostrar una propiedad sin necesidad de llevar a la persona al lugar físico, vos podés simular esa propiedad a través de un gemelo digital justamente y hacer que una persona que está en, no sé, en Praga, visite una propiedad en Montevideo, Colonia, Punta del Este, donde sea, y la compre sin necesidad de venir a visitarla, ¿no? Entonces ahí tenés una experiencia que sería una simulación, ¿no? O sea, no es un juego en la definición estricta, ¿no? O sea, no tenés un objetivo, simplemente lo que querés es visitar ese lugar. Claro, pero en esa simulación le puedo tapar las manchas de humedad, los agujeritos. Exactamente. Bueno, claro. Cada vez lo que está pasando cada vez más y va a pasar cada vez más es que el límite entre la realidad y la virtualidad va a estar cada vez más difuso y uno va a tener que estar cada vez con las antenas más prendidas para que no lo engañen, ¿no? O sea, eso se vincula también al tema de inteligencia artificial, ¿no? Y a todo lo que puede tener apariencia real y en realidad no lo es, ¿no? Y eso abre un montón de campos ya hasta más filosóficos, ¿no? O sea, de hecho, Keanu Reeves en una entrevista contó que había quedado medio desorientado cuando le planteó a un adolescente, bueno, no, vos no viste la película Matrix, pero en realidad la película Matrix nosotros la hicimos porque una persona se da cuenta que está viviendo en la ficción y quiere saber cuál es la realidad. Entonces, después que le hizo todo el cuento, parece que el muchacho le preguntó, ¿y para qué quieres saber cuál es la realidad real? No, porque vos necesitás saber. ¿Por qué? Porque, o sea, como que las nuevas generaciones en cierta manera aceptan más el hecho de que podés estar en la ficción y conformarte con eso, ¿no? Y no salir de ahí. Y eso abre un montón de cuestiones filosóficas complejas. Bueno, hay muchos chicos que no vieron Matrix, pues no sé de qué años es, pero 99 me parece. muchos chicos que no saben lo que es Matrix, pero es una saga tremenda, es un peliculón. Pero más allá de eso, cuando yo terminé de ver Matrix, me acuerdo que lo primero que pensé es, no estaremos viviendo en una vida, en un mundo paralelo, en una vida artificial. Y me imagino que la mayoría de los que fueron al cine a verla en ese momento habrán salido pensando un poco así, ¿sí? Pero es como ¿cómo se llama la película de Jim Carrey donde vive en una realidad? The Truman Show. The Truman Show, ahí va. Como un Truman Show, pero distinto, porque encima en Matrix estás como en una caja también. Estás como metido en una cápsula. El problema radica para mí en otros lados. Mi pregunta en realidad es, esto puede meterse, por ejemplo, en educación. Uno puede ir a la escuela sin salir de casa. Uno puede ir a trabajar sin salir de casa. En algún momento la virtualidad va a superar la realidad, pero la puede reemplazar completamente. Bueno, ahí lo que pasa es que ya vamos para el lado de hasta dónde el ser humano puede subsistir en esas condiciones, ¿no? O sea, hay muchas producciones cinematográficas, ¿no?, en donde se plantea de alguna manera, a veces positivamente, a veces negativamente, este tipo de situaciones. De hecho, si vamos para el lado más conspirativo, digamos, hay teorías, ¿no?, de que podemos estar viviendo en una simulación. O sea, que hay como más. Es más probable que estemos viviendo en una simulación que la realidad que nosotros percibimos como realidad
sea una realidad estricta, ¿no? Entonces, hay muchos casos. Hay una película que es de Bruce Willis, que si no me acuerdo mal se llama Surrogates, ¿no? En donde el mundo se desarrolla en un espacio en donde todas las personas tienen un avatar. No es que sea virtual, es que es como que tenés un sustituto, una especie como de identidad robótica. Entonces, todas las personas desarrollan sus actividades a través de ese segundo personaje y nadie sale de la casa. ¿No pasa que se apagan todos y la gente sale en pijama de la casa? Bueno, Sí. sí, creo que es esa, pero a ver, reflexiones sobre ese tipo de situaciones, ¿no? Además de otras teorías de estas, como de que, bueno, en realidad lo que se pretende es que las personas estén cada vez más en su casa y que se muevan lo menos posible y que puedan interactuar directamente a través de todas estas interfaces o realidades digitales, va tendiendo a eso, ¿no? O sea, que cada vez... El problema es si el ser humano está realmente preparado para manejarse de esa manera. ¿En qué momento la realidad virtual, o sea, nosotros la vamos a empezar a utilizar? ¿Vos sentís que en algún momento la vamos a empezar a utilizar realmente para todo? No sé si para todo. Yo creo que va a ser una tecnología que va a ser una más dentro de las que... O sea, no veo... Es una opinión, ¿no? O sea, capaz que después aparecen dispositivos en donde la realidad cambia. No creo que lleguemos al nivel de uso que le damos a un celular hoy en día, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece que va a ser una tecnología que... Vieron que ahora hay publicidades que te muestran como que, bueno, vos te vas a poner los lentes y vas a tener una interfaz completamente inmersiva que te sustituye la laptop, que te sustituye todos los demás dispositivos y los estás moviendo por ahí en un ambiente completamente virtual. Yo no sé si esa visión puede sostenerse para un uso realmente masivo. Tendrían que evolucionar mucho, y están evolucionando mucho, ¿no? O sea, de hecho se están haciendo cada vez más chicos y más livianos los dispositivos, al punto de que el objetivo es convertirlo en un lente como si fuera un lente de armazón común. ¿Sí? No sé si va a poder llegar, probablemente en algún momento se pueda llegar a ese punto. No sé si va a ser, ahí no estoy muy seguro, si va a ser una herramienta más que va a estar dentro de nuestro uso cotidiano, digamos, pero medio que la vas a usar por momentos, ¿no? Y no todo el tiempo. ¿Ah? O si realmente se va a convertir a nivel de lo como hoy usamos los celulares. ¿Sí? Eso es un poco difícil de estar seguro en este punto. Sí se está tendiendo como que el objetivo es a que sea cada vez algo que vos puedas usar y que no te pase como con los lentes de ahora, que son relativamente pesados, son relativamente incómodos, necesitas controles que los tenés que agarrar, ¿no? para controlar todo eso. Yo creo que eso va a tender a ser cada vez más natural, ¿sí? Pero claro, es una tecnología que no sé hasta dónde va a ser algo que lo vas a usar en la oficina, ¿no? O sea, ahí ya no estoy tan seguro. No estoy tan seguro hasta dónde va a ser capaz de sustituir las interfaces más básicas, como el hecho de usar un mouse con un monitor. Me parece que van a estar las dos y van a convivir las dos y uno va a optar, según la tarea que tenga que desarrollar, con cuál quedarse. Es como en el Eternauta, lo viejo funciona. O sea, como... Sí, no sé si, porque en realidad tampoco es algo que sustituya 100%, ¿no? O sea, no es... bueno, apareció el disco compacto, los cassettes desaparecen, ¿no? O sea, son como tecnologías más complementarias que sustitutivas, me parece a mí, ¿no? O sea, cuando aparecieron los dispositivos digitales, los dispositivos, me refiero a los dispositivos táctiles, ¿no? Sí. Las computadoras no desaparecieron. Están las dos, ¿no? Tenés las dos interfaces, no es que todo el mundo trabaja en una tablet. ¿No? Claro, bueno, sí. Vos tenés una tablet que está bárbara para algunas cosas, pero tenés la computadora en el formato más tradicional, laptop, monitor o lo que sea, y conviven, ¿no? Entonces, no me parece es una tecnología que vaya a sustituir por completo. No, de hecho, con el mundo del gaming, la computadora con torre volvió, de alguna forma. Claro.
Claro. No, y además son todos puntos que son muy discutibles, ¿no? Y uno ahora con el desarrollo, que son esas cosas que uno como que nunca las termina de entender del todo, por lo menos por ahora, ¿no? Con el desarrollo de la tecnología cuántica, ¿no? En donde el poder de procesamiento se va tipo a niveles en donde puedes hacerlo que se te cante. Bueno, no sé hasta dónde eso se va a poder generalizar, pero ese sí va a ser un cambio. O sea, si realmente se puede hacer como algo eh, para el público en general, va a ser un cambio mucho más radical, capaz, que todas estas otras tecnologías que estamos hablando. Ujú. Ahora, yo te voy a hacer, tengo 2, 3 preguntas más que te quiero hacer. Uno con la realidad virtual y la seguridad, ¿no? O sea, respecto de la seguridad. O sea, vos en un mundo de realidad virtual quizás estás expuesto no sé, estás expuesto al robo de identidad, al robo de datos. ¿Cómo lo manejas? Bueno, a ver, ahí también abrimos una puerta en donde también nos podemos ir lejísimos, ¿no? Porque todo lo que está relacionado a la ciberseguridad, con cada herramienta de estas que aparece, se complejiza más todavía, ¿no? O sea, la inteligencia artificial complejizó extremadamente los conceptos de seguridad que manejamos actualmente, ¿no? O sea, nosotros, de hecho, desarrollamos el año pasado y este año vamos a seguir desarrollando, no sé si lo vieron por ahí, un juego para educar en ciberseguridad que se llama Invasión de los Stafalians, dentro de la universidad y con un equipo, un equipo que armamos de gente, en donde el objetivo es justamente hacer tomar conciencia a la gente de lo fácil que te pueden estafar, incluso sin el uso de inteligencia artificial, ¿no? Con métodos más tradicionales, digamos. Entonces, todo lo que es seguridad, cuando nos metemos con estas tecnologías disruptivas, digamos, se complejiza, ¿no? O sea, el hecho de vos interactuar con una interfaz de determinadas características, interactuar con otras personas que actualmente podrían, ¿no? Esos avatares con los que vos interactuás podrían ni siquiera ser personas, podrían ser inteligencias artificiales también. Claro. ¿No? Abre interrogantes relacionadas a la seguridad. Pasa con los vehículos autónomos, ¿no? O sea, vieron que ahora en algunos lugares se están desarrollando no solo taxis autónomos, sino también servicios de transporte, camiones que están automatizados y que no tienen chofer, ¿no? Una de las grandes dudas que hay con ese tipo de tecnología es, bueno, ¿qué pasa si de alguna forma y con algún dispositivo medianamente cercano hackean a ese chofer digital que vos tenés? Me roban el camión. Y te roban el camión o secuestran a un tipo, ¿no? Un tipo va en un taxi, una persona que tenga una cierta importancia por alguna razón, y alguien desde algún lado hackea ese taxi autónomo y se lleva al tipo para otro lado, ¿no? O lo lleva, o sea, ahí hay un montón de interrogantes, ¿no? De decir, bueno, ¿y cómo vas a controlar esto, ¿no? Después que lo conviertas en un sistema que, de hecho, lo que es ciberdelito mueve cantidades industriales de plata, ¿no? O sea, al nivel de el Producto Interno Bruto de países gigantescos, ¿no? Y aparte, no hay una legislación para el metaverso. No es que hay un presidente del metaverso y una legislación y leyes que cumplir. Claro. ¿Se entiende lo que digo? O sea, y eso se pone más complejo, ¿no? Bueno, ahí hay mucho camino por recorrer. Porque ¿no? en el metaverso, me voy a poner del lado de la delincuencia, ¿no? Pero en el metaverso vos podés hacer las cosas que en el mundo real podrían estar penadas. Claro. Sí. Es terrible. O sea, pero también, o sea, es lo bueno y lo malo, ¿no? Estoy pensando. El tema, claro, el problema es como en el momento que surge Internet, ¿no? Que también uno en Internet podía hacer medio que cualquier cosa, ¿no? Sí. O sea, podés craquear software, ¿no? Y eso muchas veces en la percepción de la gente, bueno, no es una cosa tan grave, y en realidad también es una actividad ilegal, Sí. ¿no? Entonces, hay un montón de regulaciones que además son muy difíciles, ¿no? O sea, ¿cómo haces para regular algo en donde los países en realidad no tienen mucha injerencia, ¿no? Porque ¿dónde está la frontera
cuando hablas de metaverso, ¿no? O sea, si estás interactuando con un tipo que está en Serbia, bueno, ¿y quién es no? O sea, ¿cuál es la Las jurisdicción? leyes son ¿Quién se distintas. encarga de resolver si hay un problema? ¿No? Entonces, ahí hay un montón de desafíos y de hecho se está trabajando en esa dirección, ¿no? O sea, en lo que es la regulación, ¿no? O sea, de las actividades. ¿Y quién regularía? ¿La empresa productora del metaverso? ¿Quién regularía? Bueno, lo que está pasando actualmente, y de hecho pasa con las plataformas de redes sociales, ¿no? Es que regula el dueño, ¿no? Es el que no, pone las reglas. y aparte, el dueño, si piensa de una forma, regula para ese lado también. Claro. Eso también es complejo. Y eso involucra situaciones que a veces no están muy buenas, ¿no? O Sí. sea, porque el dueño podrá haber tenido una idea buenísima y podrá ser un tipo muy capaz y muy inteligente o haber formado una empresa que esté muy buena, pero eso no le da autoridad para opinar de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Porque en definitiva nadie lo eligió a él para que tome esas decisiones. Entonces hay muchas discusiones que además son difíciles de dar, ¿no? O sea, porque claro, vos estás, en último caso, estás usando una plataforma que le pertenece a alguien. Y esa persona también tiene derecho a decir, acá se hace lo que me parece a mí porque esto es mío. Pero al mismo tiempo estás condicionando a las personas. No es un terreno sencillo, ¿no? Y de hecho pasa, seguramente ustedes hayan visto, ¿no? Que pasa con las regulaciones de redes sociales, que a veces censuran cosas que no tenían pretensiones de ser ofensivas ni nada, porque hay un sistema automático que Sí. reconoce ciertas palabras y te dice, no, esto no lo puedes decir. Sí, sí, sí. Es complejo. Es complejo la regulación de todo eso y cómo no afectar a los derechos y las libertades de cada persona. Y con respecto al acceso al metaverso de las clases sociales, o sea, de las distintas clases sociales, o sea, ¿cómo te lo imaginas? O sea, Y me parece que lo que está pasando y lo que va a seguir pasando es igual que el acceso a cualquier dispositivo tecnológico, ¿no? O sea, la gestión de ese tipo, ¿no? O sea, y la independencia es lo que pasa acá con el Plan Ceibal, pero que no pasa en todos los lugares del mundo, ¿no? O sea, el acceso. Siempre va a haber personas que van a quedar por fuera de las mecánicas de mercado, ¿no? Es decir, bueno, mirá, este dispositivo te sale tanto, vos lo comprás y a través de eso tenés un acceso. Después, los estados, ahí sí, ¿no? Los estados van a poder gestionar, bueno, cómo se regula el acceso a determinada, ¿no? O sea, si necesitas determinada tecnología para poder aprender, para poder desarrollarte, el Estado podrá gestionar el acceso a los dispositivos que correspondan si es que tiene voluntad de hacerlo también, ¿no? O sea, porque las experiencias a las que nosotros estamos acostumbrados acá no siempre se replican en todas partes del mundo, ¿no? no, Entonces, es que yo me imagino, por ejemplo, en escuelas rurales donde hay 10, 12 chicos y Claro. están todos en el mismo aula y aprenden de temas distintos. Bueno, le das un aparato de realidad virtual y que estés sentado en un aula con chicos de la misma edad aprendiendo el mismo tema, Claro. compartiendo más espacio. Bueno, pero no es real tampoco. Bueno, ¿qué es lo real? A ver, Aprender aprendió. lo que pasa ahí es que hay se puede poner en paralelo con el plan Ceibal, ¿no? O sea, hay una gestión que pasa siempre por el docente. Y el docente, al mismo tiempo, tiene que estar capacitado y saber cuáles son las oportunidades que se generan con estas tecnologías. A nosotros nos pasó, nosotros hemos hecho experiencias educativas en diferentes colegios, hemos ido a escuelas públicas, hemos ido a colegios privados, y el potencial educativo, si se logra si se logra armar un equipo que tenga una cierta sinergia entre los docentes y los técnicos, ¿no? Nosotros íbamos como técnicos, pero lo que queríamos era la participación de los docentes para elegir experiencias, definir cuáles eran los temas importantes y que pudiera aportar, ¿no? O sea, decir, bueno, si tenés una experiencia de realidad virtual que te hace recorrer las pirámides de Egipto o determinados lugares de relevancia histórica, ¿no? O sea, yo qué sé, la Acrópolis de Grecia, ¿no? La Acrópolis de Atenas.
las podés recorrer, o sea, llevar a los chiquilines, ¿no? No es que te vas al Parador Salud, ¿no? O sea, es un viaje que es imposible de pensarlo, sobre todo a nivel de escuela pública, ¿no? Entonces, si vos tenés la posibilidad de llevarlos a la Gran Muralla China, de llevarlos a, con todo respeto al Parador Salud, ¿no? Es un lugar que está buenísimo, es un tema por un tema de proximidad que lo nombro, ¿sí? Pero esa posibilidad de deslocalizar la educación, ¿sí? Te abre puertas que para los chiquilines pueden ser muy importantes, ¿no? O sea, el hecho de sacar, y tampoco es que vamos a sustituir a los libros, no se trata de eso, se trata de complementar, ¿no? O sea, si vos podés complementar, y hicimos experiencias de ese tipo, ¿no? O sea, nosotros hace tiempo habíamos desarrollado una experiencia que era que vos viajabas por un parque de dinosaurios, ¿no? Y veías los dinosaurios en verdadera magnitud, ¿no? En primera persona los tenías ahí adelante como si fuera un zoológico, ¿sí? Entonces, eso para chiquilines de últimos años de escuela era una experiencia que les cambiaba la percepción. No es lo mismo ver un dinosaurio dibujado en una hoja de un libro, te dicen este dinosaurio medía 50 metros, que ver el dinosaurio de 50 metros que mide 50 metros de verdad. Claro. ¿No? O sea, con las experiencias históricas también nos pasó algo parecido. En un liceo, en este caso fue en un liceo privado, hicimos una experiencia en donde se desarrolló la clase con el docente armando contenido para antes de ver la experiencia de realidad virtual, después ver la experiencia de realidad virtual y después reflexionar sobre la experiencia que se vio. Y eso no solamente los motivó a los chiquilines, o sea, a veces el uso de esa herramienta, ¿no? Que genera como cierta incertidumbre, ¿no? Decir, vamos a experimentar esto que es nuevo y que puede estar bueno. Y el hecho de poder estar en primera persona en ese lugar, ¿no? Que si no, ir a Egipto, probablemente haya gente que no tenga la oportunidad de ir, ¿no? O ir a algún otro lugar específico en el mundo. Generó discusiones y generó intercambios, ¿no? Y generó funcionamientos cerebrales que de otra manera no se hubieran logrado, ¿no? O sea, tiene un potencial un potencial removedor que está muy bueno. Si te gustó, seguinos en Instagram en @lacasabahiensi y suscríbete en YouTube y en Spotify en la cuenta de Sin Peyes en la Lengua.